Pues eso, que seguimos aquí en este punto de encuentro para abordar asuntos de actualidad y sobre todo de interés para la provincia de Zamora. Como les comentaba en el editorial, el tema del lobo y los problemas de los ganaderos son máxima actualidad, pero bueno, hoy les hemos dejado dar un descanso. Han tenido el día, desde luego, complicado y muy ruidoso para hacer escuchar sus reivindicaciones y también sus quejas y sus protestas. Y hoy a plató hemos querido traer también buena parte de la provincia o de personas que están muy relacionados con asuntos de interés para esta provincia y con los que queremos analizar esa actualidad que ha pues sobrevenido sobre todo en los últimos días, en los que se ha hablado hoy mucho de despoblación, de las posibilidades para paliar esa despoblación, de las medidas que ante el reto demográfico se pueden o no poner en marcha en territorios como el nuestro, y de proyectos como por ejemplo infraestructuras viarias, y también uno que lleva sobre la mesa, sobre el tapete ya más tiempo del que quisiéramos, sin que se haya materializado, como es el tema de Monte la Reina. Para hablar de todo ello en los próximos minutos hemos convocado en nuestro plató a tres amigos, ahí los están empezando a ver. A mi lado, Isaac Macías, bienvenido. De la Asociación de Empresarios de Sayago, y decía yo, hablamos de la provincia, de la despoblación y de las posibilidades del territorio, así que comentaremos. A su lado, Francisco Prieto. Hola. Bienvenido también, Francisco, de la Asociación para el Desarrollo de Zamora, Zamora 10. Citaba yo ahí Monte la Reina, también hablaremos de ese tema, seguro, como se ha hablado en las últimas horas. Y en el otro extremo del plató, José María Mezquita. Bienvenido también, José María. De la Coordinadora Rural, así que fíjense si hemos metido en buena medida a buena parte de la provincia en nuestro plató. Además, como siempre, iremos salpicando estos minutos de tertulia, de conversación, con opiniones y declaraciones de otra gente que tiene mucho que decir también sobre estos temas. Y yo os convocaba y hablaba hace unos minutos de esas medidas que se pueden atisbar para poner, pues en fin, en punta de lanza a una provincia como Zamora, esas 130 medidas de las que tanto se habla para abordar el reto demográfico, en las que, en fin, queríamos estar a lo mejor, no sé si más posicionados o por lo menos nombrados, ¿no? Bueno, no hemos aparecido mucho, a lo mejor, ¿no? O menos de lo que quisiéramos. No hemos aparecido nada, aparentemente. Estamos en la generalidad, que es en lo que está todo el mundo, pero no parece ser que no tenemos ninguna con nombre propio, de Zamora. Bueno, esperemos, confiemos en que de esas 130 algunas, como han dicho, nos afecten, no de una forma transversal, de una forma más directa. Esperemos que sí. Chema, sí. ¿Esperabais alguna concreta? La verdad es que no. Nosotros desde la Coordinadora Rural somos conscientes de cuál es la historia del peso político y del compromiso que se está teniendo con la provincia desde los gobiernos, entonces tampoco es que nos hubiéramos hecho ilusiones con ninguna medida concreta. Es lo que hay, es más de lo mismo y bueno, seguimos trabajando. Dicho eso, tampoco quiere decir que no haya medidas que sean beneficiosas dentro de, como ha dicho Paco, de la generalidad. Dentro de una generalidad que siempre parece que nos diluye, ¿no?, a veces. Pues sí, además, aparte de que las generalidades siempre son injustas, pues además para mí son totalmente ineficaces, ¿no? Yo creo que nosotros, aquí cada uno tira para su lado y nosotros a ver si ya, y desde aquí hago un llamamiento a nuestros representantes políticos, porque las 130 medidas, como bien dicen Paco y Chema, pues son muy generalistas, aún no se han concretado. Y bueno, pues yo a aquellos que nos representan les pido que hagan lo posible por meter la cabeza en las mesas de negociación y que al final esas reivindicaciones que nosotros tenemos desde hace tantos años y que parece, uno se siente un poco indígena del Amazonas con esto, ¿no? Porque ahora llegamos y ahora descubrimos esto que llaman la España vaciada. A mí no me gusta lo de la España vaciada, me gusta, hombre, creo que es más la España olvidada, ¿no? O sea que, sí. Entonces creo que llevamos muchos años diciendo aquello que necesitamos y que queremos, y quién mejor que nosotros para decirlo. Entonces creo que como decía Chema antes, con las enmiendas que ellos presentaron a los presupuestos generales, creo que es el momento de que ya no solo los que nos representan,
sino los que nos representan, y los representados nos pongamos las pilas, miremos únicamente para atrás para ver lo que hemos hecho mal y empujemos todos del mismo lado. Nos dejemos en paz del divide y vencerás y de aquello de los generales que vendieron a Viriato, ¿no? A ver si de una vez los administrados y los que administran, pues metemos ahí la cabeza, igual que lo ha hecho Ávila, igual que lo ha hecho Teruel, bueno, pues otras zonas tan despobladas como la nuestra y que llevan dando gritos muchos años y que al final han conseguido tener sus reivindicaciones, al menos en los tacos de salida de la carrera. Pues decía yo, aquí estamos algunos en plato, pero ha habido más voces que se han referido a un tema como este en los últimos días, en esta última semana. Les escuchamos, administrados y administradores. Hablar de la generalidad de 130 medidas sin saber realmente en qué nos afectan ninguna, pues francamente creo que efectivamente tenemos que tener esperanza, que la tenemos que tener la confianza de que nos van a afectar lógicamente, pero a mí sí me parece que sería conveniente cuanto antes y sobre todo con el fin de irle dándole forma a los proyectos que se puedan acometer en el ámbito local, que nos transmitan cuanto antes en qué consisten. No se menciona Zamora, pero leyendo determinados ejes, leyendo determinadas líneas, yo sí veo cosas bueno, con problemas y soluciones frente al reto demográfico, que parece que no está Zamora expresada, pero es verdad que pues yo ahí sí veo que está muy vinculada con toda la problemática que tenemos, y yo espero que cuando se vayan materializando, especificando todo esto, pues que Zamora pues también lógicamente tiene que ser receptora de estos fondos. Pues que nos lo concreten cuanto antes, decía uno, y otro pues apuntaba que será bueno aunque esté diluido ahí el nombre de Zamora, ¿no? Claro, yo creo que el problema que tenemos es que nos hemos olvidado de la situación que tenía Zamora antes de la pandemia. Yo recuerdo hace un poco más de un año que hicimos aquel desayuno con los empresarios en que ya se puso sobre la mesa, se pusieron las problemáticas que había en Zamora. Entonces ya sabíamos que Zamora estaba mal, ya pedíamos medidas especiales y concretas para Zamora. Llegó la pandemia evidentemente nos ha hecho mucho daño a toda la sociedad. Lo que pasa es que a Zamora, que era el enfermo, digamos, que necesitaba más cuidados, pues nos ha hecho más daño que a otros. Entonces necesitamos las medidas generales, pero seguimos necesitando las medidas especiales para Zamora. Es decir, yo creo que no nos deberíamos conformar con que, por decir un símil, con que el AVE pasa por aquí, porque como va a Galicia, no queda más remedio que pase por aquí. Eso no son medidas que benefician a Zamora si no van acompañadas de otras. Es decir, Zamora necesita medidas específicas, medidas concretas, que nos ayude a lo que se lleva años denunciando, que es la despoblación, es el abandono, que es la falta de servicios, la falta de inversiones, el hecho de que seamos una provincia con la mayor tasa de envejecimiento, sin casi ninguna capacidad de generación, de renovación generacional, con una situación muy dispersa de población, muy poca densidad, con ningún joven. Si ves el censo, la población entre los 20 y los 40 años es una excepción, Chema es una excepción en sí misma, es decir, no hay personas formadas en Zamora de este rango de edad porque no tienen trabajo para él. Entonces, es el momento en que se tomen medidas concretas. Y a mí me gustaría escuchar, como decía Isaac, a nuestros representantes políticos, que son los que nos tienen que dar la solución. Los ciudadanos podemos y debimos exigir y pedir, pero los que tienen que dar las soluciones son los representantes políticos, que para eso les elegimos, que para eso confiamos en ellos. Y a mí me gustaría escuchar medidas concretas, medidas con nombre, apellidos, con fechas y con inversiones concretas, porque llevamos demasiados años hablando de generalidades y yo creo que ya estamos cansados y no tenemos tiempo para más. Por alusiones, como se dice en los debates, Chema hacía alusión a tu juventud, estás al frente de esa coordinadora rural que tanto tiene que decir y que tanto está moviéndose y diciendo, no solo en el tema concreto de la despoblación o genérico de la despoblación, sino con otros asuntos concretos. Hablábamos antes de la 122, está por ahí también el tema de Monte la Reina, por ejemplo, como proyectos para esta provincia. Los jóvenes, hablábamos también antes de iniciar la Asociación de Jóvenes de Castilla y León, que
se va a manifestar el día 23, Día de la Comunidad Autónoma en Madrid, otra vez para hacerse oír. Sí, pero es que es muy importante el tema de los jóvenes, y más en Castilla y León. Si nos vamos a rankings de educación, resulta que Castilla y León, en global, en los informes PISA, siempre es la comunidad con mejor formación de jóvenes. Entonces, estamos formando jóvenes muy preparados que se están yendo porque no tienen oportunidades. Entonces, yo creo que es una muy buena idea lo que han planteado los jóvenes de Castilla y León, esa manifestación de gente que está en Madrid, pero podría estar en cualquier otro lugar, incluso fuera de España, podríamos decir Castilla y León, pero de zamoranos que se han ido también fuera, cuando tienen un nivel de formativo impresionante y estamos perdiendo ese capital humano pues a cientos cada año. Una manifestación, por cierto, que viene un poco a revivir aquella que se celebró hace 2 años ya, en Madrid también, la España vaciada, que no le gusta a Isaac el término. Luego podemos hablar de la España vacilada, así la denominaba el presidente de la Diputación en los últimos días, a cuenta del tren madrugador, que también estamos a la espera de a ver si acabamos de reconseguirlo. Es un poco el reflejo de aquella manifestación. Claro. Y desde entonces hasta ahora, aparte del COVID, ¿ha cambiado algo? No, bajo mi perspectiva, no. Nosotros esa manifestación, en la que además, lo comentamos, Chema y yo algunas veces cuando nos reunimos, de Zamora fuimos 2 autobuses, y yo creo que éramos 6 asociaciones, fuimos 2 autobuses, con una sana pero tremenda envidia por Soria, que llevó como 200 autobuses, y aquello era tremendo. Y lo que nosotros sí hicimos fue, fruto de aquella manifestación, es intentar unirnos. Entonces, desde entonces hemos trabajado mucho juntos, las asociaciones que fuimos a Madrid, para ver qué es lo que nos unía y cómo podíamos trabajar juntos. Se constituyó la España vaciada de Castilla y León, de la que pertenecemos, en la que trabajamos junto a los jóvenes de Castilla y León. Precisamente hoy hay una reunión telemática sobre temas, y se han puesto sobre la mesa, como decía Isaac, ninguna novedad, lo que llevamos años reivindicando que nos falta en Zamora o en Castilla y León. Pero realmente, si pudiéramos decir qué hemos ganado, pues yo creo que se hable del tema, pero que se tome medidas, ¿no? Sí, yo creo un poco al hilo de lo que dice Paco. A nivel político, a nivel de realidades, hemos ganado muy poco, o prácticamente nada. Sí es un tema que es más mediático, que muchos partidos políticos ahora abanderan esa lucha. Está como en la agenda política. Sí, perdona, está en la ¿no? agenda política, pero sí, lo que también al hilo de lo que ha dicho Paco, creo que sí que hemos ganado en tema de movimiento asociativo. El movimiento asociativo sí que se ha generado, es decir, la gente está más concienciada. Dentro de la España vaciada, pues eso, estamos pendientes de finalizar el modelo de desarrollo para España vaciada, en el cual han participado 160 personas de diferentes colectivos de forma unida. Está en la España vaciada de Castilla y León, está a nivel nacional, pero aparte de España vaciada hay otros colectivos que pueden estar dentro de ella o fuera de ella, que también están luchando. Entonces creo que a nivel social algo se está moviendo, y creo que también es el momento de animar a la gente a que busque estos colectivos que están trabajando por sus tierras y que se unan a ellos y que les presten ese apoyo, porque es importante también, quienes estamos al frente de los colectivos sociales, reivindicativos, empresariales, que sentamos el respaldo de la sociedad. Entonces yo animo a que dentro de los territorios se busque, cada uno va a encontrar su encaje. Si quieres más por tema de productores, por tema de empresarios, por tema de asociaciones culturales o por tema de jóvenes, vas a encontrar una asociación a la que vas a poder unirte. De hecho, esa era la idea de un poco de reuniros a 3 personas como vosotras, que representáis ese tipo de colectivos, cada uno desde un ámbito, todos diferentes. Isaac, por ejemplo, pues le llamaba yo y decía, bueno, pues los empresarios de Sayago, que están allí día a día y que han puesto la fibra ya, creo, ¿no? Sí, fíjate, después de 20 años. Esta mañana, después de 20 años, después de 21, después de 21. Fíjate, esta mañana, repasando alguna documentación de la que yo tengo allí de la asociación en mi ordenador, pues resulta que el 25 de septiembre del 2008 nosotros ya tuvimos una reunión, ya llevábamos dando cera durante bastante tiempo, y vino el director regional de Telefónica a entrevistarse con nosotros. Allí nos prometió el oro y el moro, pero la realidad es que a mi despacho la fibra de 600 megas de subida y 600 megas de bajada ha llegado el lunes, y además el técnico me decía, bueno, y tú eres un privilegiado, porque tú
Ya te han puesto aquí, ya te habían puesto una cosa aquí en cobre que tenía 30 de subida y 3 de subida y 30 de bajada, y digo, ya, pero es que yo no sé si de ahora, con todo esto decía Chema sobre el tejido asociativo. Yo creo que, y que me perdone el que se sienta ofendido, tenemos los políticos que tenemos, de todos los colores, y tenemos los políticos que tenemos, pero también tenemos la sociedad que tenemos. Y esa sociedad a los que nos ponemos al frente, pues algunas veces, como decía Paco antes, se nos quitan las ganas porque hombre, demostramos que somos gente emprendedora, que somos gente inquieta, que no somos gente que nos conformemos así con cualquier cosa, y que además, como decía mi abuelo, el pobre, un lavador de Zafara, decía, hijo, vete con 2 respuestas tuyas para aquello vas a preguntar, porque si no, difícil. O sea que no es que nosotros salgamos como en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, como el cojo mantecas a romper farolas. No, somos colectivos que llegamos a los sitios y llegamos con planteamientos serios y con planteamientos estudiados, cada uno con nuestros medios y cada uno con aquello que nos podemos valer desde nuestras profesiones, y que llegamos y ponemos encima de la mesa, mira, necesitamos esto, esto y esto, y esto se puede desarrollar de esta manera. No, lo que tú no puedes esperar es... a ver, ahora hemos descubierto el mundo rural. A través de la pandemia, no sé si esta sociedad nuestra, y sobre todo las gentes que nos dirigen, y me da igual Madrid que Valladolid que Albacete, me da igual, yo no creo que una pandemia, yo no tengo ni idea de medicina, solo puedo manifestar que era mi vocación y al final acabé ejerciendo el derecho, con lo cual ya podéis esperar cualquier cosa de mí. Pero no creo que una pandemia se pueda tratar de la misma manera en Madrid que en Monumenta. O sea, no. Pues de la misma manera, no se puede tratar de la misma manera a los de Madrid con los de Zamora. O sea, Zamora, como bien decía Paco y como bien dejaba caer Chema, no, vamos a dejarnos de pamplinas. Necesitamos discriminaciones positivas para nuestra provincia y para la España vaciada, olvidada y vacilada. Necesitamos discriminaciones positivas, necesitamos que a nivel de impuestos se valore y se le dé, se prime a aquel que viene a emprender aquí. ¿Una fiscalidad discriminatoria, por ejemplo? Sí, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, un poco más a la carta en determinados sitios. Claro, sobre todo buscando incentivar, si queremos que se frene la despoblación, que se frene la marcha de los zamoranos, fijemos población, incluso seamos capaces de atraer, de intentar empezar a revertir esta situación, tenemos que dar facilidades, y facilidades ahora mismo es fiscalidad. Nosotros pensamos que las ayudas, las subvenciones no es el camino adecuado, porque venimos en un país en el que las subvenciones han sido la fuente de demasiados negocios no bien intencionados. Pero la fiscalidad es el camino adecuado, es decir, que se incentive que en el mundo rural haya un bar y se incentive pues, con la ventaja de impuestos, que se incentive que un ciudadano que se vaya a vivir a un pueblo pues tenga unas ventajas, porque al final, si el ciudadano que está en el más pequeño de los pueblos paga los mismos impuestos que el que está en Madrid, pero tiene una 10ª parte de sus servicios, eso es injusto. Y hay que corregir esa injusticia. Las oportunidades, desde luego, en los dos lugares son muy diferentes. Lo sabe bien Chema, que vive también en el mundo rural. Sí. No, pero además a este planteamiento lo que te dicen es que resulta mucho más caro llevar las infraestructuras al medio rural con poca población que a las poblaciones grandes. Oiga, mire usted, es que usted no tiene que buscar criterios de rentabilidad. Claro. En determinadas infraestructuras, claro. no. Sí, un poco para aglutinar. Es cierto que, como han dicho, el tema de la discriminación fiscal positiva para el mundo rural, que es algo que no aparece en ninguna de las 130 medidas. Nosotros, analizando el documento, lo vemos como muy poco desarrollado. Son más titulares las medidas que otra cosa, son más eslóganes. Hay pocas fechas, pocos compromisos. Entonces eso hay que desarrollarlo todavía mucho más. Luego también es interesante, o preocupante, que todas estas medidas están condicionadas a que se apruebe el plan de recuperación, transformación y resiliencia y que existan en los presupuestos dotaciones. Entonces habrá que vigilarlo todo. El tema fiscal, por volver otra vez, porque además es muy rápido. Una reforma fiscal tiene un impacto inmediato, es decir, de un año para otro ya puede hacer que se plantee que mucha gente trasladar su trabajo, trasladar su domicilio hacia los pueblos. Entonces, es una de las grandes patas que faltan en estas 130 medidas y que tienen un impacto muy importante.
Y luego también, revisando el texto, bueno, lo vemos poco ambicioso, ¿no? En conectividad también habla de 30 megas, que es lo que se va a intentar llegar a los pueblos, luego mezcla 100, pero bueno, hablar de 30 megas ahora mismo no es nada. Y luego otra cosa que nos comentaba por el tema de la rentabilidad. Ahora mismo la conexión a Internet, la conectividad, Internet unida más telefonía, ¿vale? Es un bien básico. Es un bien básico que se tiene que ofertar sí o sí, que se tiene que dar a la gente sí o sí. Y eso no puede depender, como ha estado ocurriendo hasta ahora, de canalización de subvenciones de la Unión Europea, lo que era el plan PEVA, ¿no? En el cual se hacía un proyecto por provincia, no se sabía hasta que no se aprobaba el proyecto a qué pueblo les había llegado. Esto no puede ser. No pueden financiarse servicios básicos para el mundo rural a golpe de subvenciones de la Unión Europea o a golpe de ayudas. Tiene que haber canalizaciones directas y con plazos, que se diga, este año se va a llegar a estos pueblos, el siguiente a estos otros, el siguiente a estos otros. Porque en cuanto hay plazos, hay capacidad de exigir y hay capacidad de solicitar a quien no está cumpliendo que lo haga. Todos habláis de medidas concretas y proyectos en algunos casos también concretos, y voy a lanzar uno del que se ha hablado mucho últimamente también. Llevamos tiempo hablando, pero en la última semana también ha vuelto a estar en primera plana, como es Monte la Reina. Afecta de forma directa a las localidades entre Toro y Zamora. Está ubicado ahí ese antiguo campamento militar que podría suponer un atisbo de repoblación para territorios como el nuestro. Sin embargo, en los últimos días, bueno, pues sobrevuela también la posibilidad de que un proyecto así no acabe en nuestra provincia, sino en otras limítrofes. No sé qué hay de eso, pero tampoco sé si hay algo más concreto reciente. Bueno, pues lo concreto es algo que ya sabíamos, que era que el Ministerio de Defensa no lo considera prioritario, con lo cual no lo dota presupuestariamente. Eso ya nos lo habían dicho cuando vino a Zamora al GEME, pero nosotros lo que pensamos es que este es un proyecto de Estado. Primero porque la seguridad nacional no puede depender de que la sociedad civil o los ayuntamientos pongan dinero. La seguridad nacional compete al Estado y debe ser el Estado el que determine cómo se pone. Pero porque además a los zamoranos nos tiene que dar igual si esto lo paga el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Transición Ecológica. Es un proyecto de Estado, el Gobierno tiene unos presupuestos generales. 85 millones anualizados a 4 años no es nada de inversión para Zamora, y sin embargo la repercusión socioeconómica que puede traer para Zamora es tremenda, porque estamos hablando de 2 batallones, unos 1.200 hombres. Según fuentes de los militares, pues casi un 40% tiene familia, vivirían fuera de instalaciones militares, alquilarían pisos, o sea, habría consumo, ropa, educación, niños. Es decir, el impacto para toda la provincia, porque esos militares estarían ubicados allí, pero evidentemente la riqueza va a quedar en la provincia. El ejército ya no se hace todo ellos mismos, subcontrata todo el tema de alimentación, de mantenimiento, incluso la seguridad. Entonces sería un revulsivo económico tremendo. A mí lo que me sorprende es que, conocida la noticia del otro día, que ya más o menos la sabíamos, no ha habido ninguna reacción por parte de nuestra clase política tranquilizándonos y diciéndonos, oye, no os preocupéis, los militares no, pero el gobierno de la nación, cuyo presidente prometió 2 veces que se iba a traer a Zamora esa unidad militar, ratifica esa promesa. Eso el verano pasado sí se dijo, pero esta vez no se ha dicho, y había la falta de vehemencia en la defensa del proyecto a mí es lo que me está empezando a preocupar. Independientemente de que existan, como se dice en prensa, que si otras provincias están buscando ese proyecto u otro similar. Yo creo que eso a nosotros no nos debería preocupar. No podemos enfrentar un territorio contra otro. Yo creo que eso es injusto para todos. Debemos reivindicar aquello que se nos prometió en este caso. Y alguien tiene que cumplirlo, porque llevan más de 2 años prometiéndolo. Entonces, yo creo que como sociedad los zamoranos tenemos que pedir a nuestros representantes políticos, oye, cumplir lo que habéis prometido, nada más. El otro día en la Diputación Provincial, a través de una moción, se hablaba del tema de Monte la Reina, y el presidente de la Diputación y el alcalde de Toro anunciaban que pedirían una reunión con Pedro Sánchez para, sí. Bueno, pues me imagino que para ir a saber buena cuenta de qué es lo que pasa con lo mío, ¿no? Bueno, a través del Consejo General de Zamora 10, en el mes de enero ya se pidió una reunión que suscribió también el presidente de la Diputación y bueno, la sociedad civil a través de Zamora 10, y bueno, fue frustrante porque la respuesta que recibimos es que
nos llamarían de otros ministerios. Seguimos esperando la llamada. Es decir, es una sensación, volvemos a usar la palabra que dijo el otro día el señor Presidente, de que nos están vacilando. Y a mí lo que me preocupa no solo es que nos vacilen, lo que me preocupa es que yo creo que nos estamos dejando vacilar, si me permitís la expresión. Es decir, en Zamora no reaccionamos nadie, pase lo que pase. Yo antes os comentaba fuera de cámara una frase que a mí me da mucha rabia que me digan, cuando la gente por la calle te pregunta, oye, ¿cómo lleváis lo de Monte la Reina? Y dices, no, ¿cómo llevamos? No, ¿cómo llevamos? Que esto es de todos, que no es un capricho de nadie traer a Monte la Reina, esto es para Zamora. Y lo estamos pidiendo en nombre de los zamoranos, pero los zamoranos yo creo que están adormecidos, están viendo la jugada desde un banco sentados, y yo creo que o nos levantamos y pedimos lo que nos corresponde, y sobre todo lo que nos han prometido, o entonces sí que, bueno, pues, pasa lo que está pasando. ¿Tenéis la misma sensación desde la Coordinadora Rural, por ejemplo, de un proyecto concretamente como Monte la Reina, que efectivamente Sí. Zamora 10 siempre ha abanderado? Sí, yo creo que sentimos un poco lo mismo que nos dice Paco, sobre todo una falta de compromiso. El tema de que haya otras provincias que lo puedan obtener o algo similar, bueno, yo creo que hay batallones de sobra si se quiere si se quiere hacer compromiso. Es curioso, ¿no?, que una institución privada como pueda ser Caja Rural en Zamora haya tenido un compromiso infinitamente mayor con el proyecto de lo que ha hecho la Junta de Castilla y León más el Gobierno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno es el quien tiene las competencias, pero bueno, que la Junta de Castilla y León también podría apretar en ese aspecto. Entonces es una cosa muy curiosa, ¿no?, de cómo desde el ámbito privado de la provincia se apuesta más por proyectos o se es... además apostando jugándose su propio dinero, no estamos hablando de presupuestos del Estado que lo pagamos entre todos, es decir, hay un organismo, una entidad que ofrece la financiación y... Más 1 millón de euros que había ofrecido previamente. Más 1 millón de euros, que eso creo que había como 380.000 de presupuestos generales del Estado y no sé si otros 200 y pico mil, duplica la suma de Gobierno más Junta de Castilla y León. Yo creo que es una muy buena noticia que haya instituciones o empresas en Zamora que apuesten por esto, y falta quien al final tiene que tomar la decisión, o quienes tienen que tomar la decisión que realmente quieran apostar, y quienes han hecho campaña en base a eso habrá que exigirle también responsabilidad si esto no se cumple. Una fórmula esa de la financiación con ese crédito que ofrecía Caja Rural, que sin embargo el Gobierno ya atisbaba el otro día como que no era factible, ¿no? Yo desconozco las condiciones en las que primero se ha hecho el ofrecimiento, concretas, técnicas, y segundo, lo que aduce el Ministerio de que una administración no puede aceptar un préstamo. Lo desconozco. Pero yo creo que aquí el valor de lo que hizo Caja Rural es poner sobre la mesa el decir, oye, si hay problemas de financiación, aquí estoy yo. Aquí estamos para ayudar. Yo sigo pensando, 85 millones para el Gobierno de la Nación en 4 años es que no es dinero, no es absolutamente dinero. Se está poniendo mucho más dinero en otros proyectos bastante más cuestionables y con bastante menos rentabilidad, si es que a esto se le puede medir rentabilidad, que yo creo que no se le puede pedir rentabilidad. Pero yo creo que además hemos perdido un poco el enfoque del problema. Yo no soy quien para hablar en nombre de la Junta de Castilla y León, por supuesto, pero yo creo que, a lo que decía Chema de que la Junta ofrece, la Junta ha manifestado reiteradamente que ella apoya el proyecto y apoyaría la financiación. Pero previamente alguien tiene que decir, aquí está el proyecto, esto es lo que vale y estos son los plazos. Y sobre ese proyecto ya se puede hablar de cofinanciación. Pero es que seguimos sin ver el proyecto. No existe un documento técnico que diga, este es el proyecto, se va a hacer de esta manera, cuesta tanto en estas partidas y se va a empezar en tal fecha. Y empecemos a hablar de cofinanciación. Es que no se conoce ese documento. Y es lo que a nosotros nos hace sospechar lo que reiteradamente hemos denunciado, que falta la decisión política. De decir, porque cuando un proyecto se quiere hacer, se prepara y se pone sobre la mesa y se discute sobre algo concreto. Y aquí no hemos visto ese proyecto y es lo que a nosotros nos preocupa. Y luego, pues esa sensación de que nos están vacilando, volvamos a la palabra, porque no hacen más que repetirnos. Y yo recuerdo el año pasado que hubo una fuerte controversia por unas declaraciones que se hicieron de parte, bueno, de algunos gobernantes políticos que atacaron directamente a Zamora 10, en la que se nos dijo que cómo se nos ocurría dudar de la palabra de nadie.
Nosotros hemos reiterado que no dudamos de la palabra, todo lo contrario. Pero que seguís esperando. Pero que seguimos esperando. Ya no solo que la reiteren, que ni siquiera esta última vez la han reiterado, sino que empiecen a cumplir algo. El otro día en una de las comisiones del Senado se hablaba precisamente del tema de Monte la Reina y se hacía en estos términos. Tenemos unas prioridades que marca, en nuestro caso, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y, desde luego, si pudiera, naturalmente, que esto lo habría planteado como una prioridad. Tenemos, como he dicho antes, un retraso de muchísimas necesidades que cubrir. Usted dice, no abandonamos el proyecto. Legalmente no se puede. Seguimos buscando. Aportamos, que aporten otros, es decir, las comunidades autónomas. Estamos dispuestos a colaborar. No, es que esto no es así. No, ya, pero es que si no tiene financiación, los presupuestos generales de Estado es un sitio fantástico para buscarlos. Y es el Gobierno el que depende de ellos. Claro, es que es el presidente el que tiene que decir 85 millones en 4 años al Ministerio de Defensa para este proyecto. Créame que es así. ¿Ministerio de Defensa o el del reto demográfico? El caso es que de uno a otro la casa sin barrer. A nosotros nos tiene que dar igual. Hombre, la lógica dice que si es una instalación militar, sea el Ministerio de Defensa. A mí es lo que me pide, lógico, cuando... Pero nos daría lo mismo. Nos daría lo mismo, lo ponga quien lo ponga. Pero fíjate, se hablaba de que esto podía ser un proyecto europeo. Que sí, es verdad, que podría encajar en uno de los proyectos europeos. Pero para que esto se pueda presentar a Europa, tiene que existir un proyecto, y no existe el proyecto. ¿Cómo vas a pedir a Europa un dinero para algo que ni siquiera el propio país que lo pide lo tiene puesto sobre documento? Eso es lo que hace pensar, pues eso, la falta de una absoluta decisión política y de interés político. Yo creo que estamos en el ámbito de la política, nada más. En el ámbito de la política, y a falta de que el proyecto se materialice, ¿qué más hay que hacer? Bueno, es que como llevo tantos años diciendo que las cosas no se solucionan por falta de voluntad política, pues claro, esto no me sorprende. Y además creo que lo que tiene que hacer la gente es no conformarse con... A ver, es muy fácil desde la platea soltar lo que uno quiere y alumbrarle los oídos a cualquiera en cualquier momento. Otra cosa bien distinta es luego cumplirlo. Entonces, cuando no se cumple, hay que reivindicar y no hay que dejar no hay que dejar solo al capitán en el barco, ¿no? Hay que ir todos detrás. Si se nos ha prometido Monte la Reina, que es un beneficio para toda la provincia, porque como bien dice Paco, son 1.200 familias que van a venir y se van a sentar más o menos aquí, pues hombre, al final, pues no sé, al pueblo más distanciado de Sayago o de Aliste, pues puede llegar alguien a consumir algo en aquel pueblo o a ir a una casa de turismo rural. Entonces, ¿qué falta? Tú me dices que ¿qué es lo que falta ahora? No, falta voluntad política. La ha faltado siempre en esta tierra, siempre. Esto no es nuevo, no es de ahora. O sea, se nos ha prometido la 122 un montón de años. Hombre, tenemos... A raíz de la 122 tenemos la conexión de la IC5 de Portugal por mi tierra. Bueno, tanto hemos mareado la perdiz, tanta falta de voluntad política, que al final los portugueses han dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis si la queréis o no la queréis? ¿Si no sabéis por dónde la queréis? Bueno, pues mira, nosotros apartamos el dinero para otro lado, ¿no? Entonces, además de la voluntad política, que la gente, como dice Paco y como dice Mezquita, despierte de una vez y se ponga detrás de la gente que va poniendo la cara para que estas cosas salgan adelante. La voluntad política solo se fuerza y es desgraciado y desafortunado tener que decirlo, ¿eh? La voluntad política en este país, yo no sé en el resto, solo he vivido en este país solo se fuerza a base de portadas de periódico y a base de noticias de telediario. O sea, yo creo que es tan ridículo que solo les hace daño eso, no les hace daño lo que puede importarle a la gente. Hablando de noticias y de infraestructuras, ya que has citado la 122, vamos a hablar de otra que hoy sí ha sido noticia. Nos llegaba un anuncio desde Madrid sobre una infraestructura. Estábamos expectantes a ver si se podía tratar de la 122, no ha sido así, es sobre la A66 y esto nos contaba el diputado por Zamora, Teodoro Fagúndez. Con la licitación de esta obra
Lo que se pretende es mejorar el asfalto de la carretera entre Benavente y León, que además está bastante deteriorada, y es una gran noticia. Son 5,5 millones de euros, 5,5 millones, los que se van a invertir en mejorar ese asfalto, y sobre todo ganamos en comunicación entre las dos ciudades y sobre todo en seguridad, ya que especialmente el carril derecho de la autovía, de la 66, estaba muy deteriorado, así que es una gran noticia que el Gobierno de España invierta en la provincia de Zamora e invierta en esta autovía. Pues es una buena noticia, y una vez que ya tenemos la A66, no sé si hay que ir a por la 122, Chema. Sí, así de primeras viendo la noticia, me parece, no sé, que arreglar todo ese filme con 5 millones de euros me parece ser muy optimista con la inversión. En la 122, pues bueno, la 122 es una de las grandes promesas permanentes, ¿no? Es una de las líneas que no hace falta quitar en ningún programa político de los partidos, porque lleva 15 años. Hacer un copy-pegan. Exactamente, todos los en el años, mismo. ¿no? Sí. Nosotros analizamos hace unos meses los presupuestos, porque claro, aquí hablan de presupuesto. Una cosa es que se presupueste y otra cosa es que se ejecute. La 122 en 15 años, solo en la provincia de Zamora, más de 21 millones de euros presupuestados, y no se ha hecho un metro de autovía. Entonces, ¿qué ha pasado con ese dinero? En el mejor de los casos, pensamos que no se ha ejecutado, que directamente los representantes políticos de gobierno, ha habido de ambos partidos políticos, año tras año les ha parecido bien esas inversiones que nunca se ejecutan. Entonces les ha parecido bien, se ve que o no pasaban por la nacional, o simplemente que preferían quedar mal con los zamoranos frente a quedar bien y rebelarse contra un ministerio que no está ejecutando inversiones para la provincia. Entonces es preocupante por lo que no se ha invertido, que llevan presupuestos, por la peligrosidad que es, y luego volvemos a sacar el tema de Portugal, porque Portugal ha conectado Oporto con la frontera por vía rápida, haciendo inversiones muy importantes, como el túnel del Marao, que es el túnel de la península ibérica más grande, o sea, inversiones de dinero. La primera infraestructura rescatada en la historia de Portugal fue esa, la autovía hacia la frontera. Entonces llega a la frontera, San Martín del Pedroso, y ahí es cuando empieza la nacional hasta Zamora. Entonces, esa comparación de realidades de Portugal con promesas, con 15 años de promesas incumplidas de España, pues yo creo que es para que se sonroje alguien o varias personas o partidos políticos en nuestra provincia. Hablando de infraestructuras, hay otra que también ha sido portada en las últimas semanas, como es la solicitud de que se vuelva a reponer el tren madrugador a Zamora. Esto decía el otro día el presidente de la Diputación Provincial, a eso hacía referencia yo antes cuando decía lo de que se nos ha denominado hasta la España vacilada. De la España despoblada, yo creo que somos la Zamora vacilada nosotros, ¿no? Porque lo único que hacen es tomarnos el pelo, ¿no? Entonces nos vuelven a decir lo mismo, que busquemos una fórmula económica para pagarlo nosotros, o incluso cofinanciado con la Junta de Castilla y León, y si no, que hablemos con el Ministerio y que se modifique el contrato, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una obligación de servicio público, dice que ahora mismo no lo contemplan así, hemos llamado a su gabinete para una reunión en Madrid. Esperemos que nos las den, y si no, pues tomaremos otras acciones que no queremos tomar. Yo creo que nos merecemos ese tren. No son amenazas, únicamente es una manera de hacernos visibles y que no nos hagan caso. Tenemos pensado alguna acción, vamos a esperar. Si nos dan esa reunión que se la hemos pedido, nos trasladaremos nosotros a Madrid. No va a haber agendas para tantas reuniones, eso es lo que estoy pensando. Bueno, tenemos muchos temas pendientes. Se puede aprovechar el mismo viaje. Quedan dos para lo mismo. Si buscamos eficiencia, se puede aprovechar el mismo viaje perfectamente. Y decía el presidente, no se trata de una amenaza, pero si no, habría que dar algún paso más después de esa solicitud de una y otra reunión. Pero fijaros lo triste que es. Se nos ha vendido que ha habido una inversión tremenda en Zamora con el AVE. Es decir, de hecho, teníamos la punta de inversiones por el AVE, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que hemos tenido esa inversión porque tenemos la suerte de estar en el camino de Galicia. Si no, el AVE hubiera ido por otro sitio y no hubiéramos tenido. Pero bien, vale, vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía que decía. Nos ponen la instalación, nos ponen la infraestructura, pero no para. Entonces, ¿de qué nos vale? O sea, nos vamos a quedar mirando en la estación cómo pasan los trenes, porque no paran en Zamora. O sea, estamos con una instalación, nos han vendido unas inversiones, un nivel de inversión importantísimo, una infraestructura que además, infraestructuras que son deficitarias, que lo tienen que ser, porque esto no hay que lo amortice en una vida normal.
pero lógicamente estas infraestructuras lo que necesitan son viajeros. Luego, tendría que ser al revés. Facilitemos que suban cuanto más viajeros mejor. Y no un servicio público, que es lo que es el tren. Porque si tuviéramos otra opción, dijera, mira, tienes el AVE y tienes el convencional, ¿vale? Pues entiendo que el AVE no es un servicio público, pero cuando ya no tengo el convencional, solo tengo el AVE es un servicio público. No puede estar sujeto a criterios de rentabilidad que además incluso desconocemos, porque cuando el tren madrugador iba lleno. O sea, no nos puede, ¿qué pasa? Efectivamente. Que los que se han ido de Zamora son todos los que madrugaban. No tiene ningún sentido. Entonces, es otra vez la sensación de que se están riendo de nosotros, y yo coincido contigo. De todas las maneras, no sé, ¿os dais cuenta de que, a ver, arrastramos todo esto, porque arrastramos esto en el servicio de tren, arrastramos esto en los tendidos eléctricos, arrastramos esto en la telefonía, lo arrastramos en todos los sitios. Y resulta que hace unos cuantos años hicimos una ley para que desaparecieran los monopolios y los oligopolios y todas estas cosas, y se diera servicio, ¿no? Y ahora nos llegan con una cosa de estas, nos dicen que pongamos dinero para que vayan los... Mire usted, a mí no me venga usted diciendo que porque a usted le han liberalizado Camsa, Repsol, Iberdrola, Renfe, que porque a usted le han liberalizado ha dejado de ser usted monopolio, porque ¿sabe qué pasa? Que usted está utilizando las vías y los tendidos que se pagaron con mi dinero y con el de todos nosotros. Y usted además está cobrando un canon para aquellos que quieren conectar allí. O sea que usted deje ya de aprovecharse de esa situación y, hombre, eso sí, le tiene que decir al Estado, oye, que te hemos liberalizado, pero liberaliza también tú el servicio. Claro. Vamos a quedarnos con esa última reflexión de Isaac. Me están comunicando que llegamos al final de nuestro tiempo. Quedaremos, eso sí, nuevamente para ver lo que hemos avanzado. Vamos a darnos un tiempo, volvemos a hacer esta tertulia para ver si hemos avanzado en algo, si todas esas solicitudes de reuniones se han materializado y qué ha salido de las mismas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a los tres por haber participado. José María Mezquita, de la Coordinadora Rural. Sí, nada, simplemente que bueno, hay que ser optimistas, ¿no? Dentro de toda la situación, al final tenemos una provincia que tiene muchas posibilidades y que creo que tenemos que trabajar entre todos los colectivos por intentar arrimar el hombro para adelante. Que nos pone dificultades, pues tendremos que trabajar el doble, así que creo que hay que ser activos. Fíjate si soy positiva, que os he emplazado para ver los resultados en una próxima tertulia. Gracias, Francisco Prieto, de Zamora 10. Gracias, Isaac Macías, de la Asociación de Empresarios Eva, simplemente coincidir con Chema, que a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, lo vamos a conseguir. Y además, nosotros a Dubravka Suiza le decíamos, lo primero que hay que traer a las zonas rurales es gente. Lo conseguiremos, traeremos gente si es necesario. Os convoco aquí para la próxima tertulia y a ustedes os convoco para que sigan viendo la 8 Zamora. Muchas gracias.